La obsesión por el futuro y sus avances para la humanidad inspira miles de historias, teorías y predicciones que intentan imaginar cómo será la vida en las próximas décadas o en los próximos siglos. Sin embargo, por cada historia que imagina teléfonos inteligentes o una red de conocimiento mundial, también existen predicciones que pueden rayar en lo ridículo. Esta es una lista de 7 predicciones divertidas de los años 1900 para el 2020, que en su tiempo sonaban como avances muy posibles, pero en la actualidad se toman como el producto de mentes ingenuas del pasado. Imagina por un momento que sales de tu casa camino a la escuela, a la universidad o al trabajo. Al subir al transporte público o quizás a tu vehículo de uso personal, encuentras que el conductor es un simio, tal vez un chimpancé, un orangután o un gorila. Este fue el escenario planteado en el segundo número de la revista The Futurist publicado en 1967, que contenía un informe exclusivo de Rancor, un grupo internacional de expertos con un largo historial que incluye haber hecho aportaciones al programa espacial y al desarrollo del Internet. En una historia titulada Los simios inteligentes se convierten en choferes, compartieron los detalles de un estudio de Rancor que indicaba que para el año 2020 es posible criar especies inteligentes de animales, como los simios, para que sean capaces de realizar trabajos manuales. Durante el siglo XXI, aquellas casas que no tienen un robot en el armario para escobas podrían tener un simio residente para hacer las tareas de limpieza y jardinería. En cuanto a si los monos podrían usarse para conducir automóviles, el estudio concluyó que el uso de simios bien entrenados como choferes de familias pueden disminuir el número de accidentes automovilísticos. Aunque seguramente dicho estudio olvidó la tendencia de estos animales al juego, la violencia y al lanzamiento de desperdicios. Esta es quizás la peor de las predicciones de la lista. Y es que para sus inicios las computadoras no contaban con la confianza de los grandes gurús de la tecnología. Un ejemplo de ello fue Thomas Watson, quien alguna vez fue presidente de IBM. Él sugirió en 1943 que la demanda futura de los productos de su compañía por parte de los consumidores sería, en el mejor de los casos, limitada. Textualmente dijo: "Creo que hay un mercado mundial para quizás 5 computadoras". Bueno, estuvo bastante cerca. Para el 2014 había un estimado de 2.000 millones de computadoras personales en uso en todo el mundo. Esto significa que Watson fue impreciso por solo 1.999.999.995 computadoras. Pero Watson no fue el único experto en informática que pensó que no había futuro en su industria. Ken Olsen, fundador de la Digital Equipment Corp., pronosticó en 1977: "No hay razón para que alguien quiera una computadora en su casa". Imagínate lo sorprendidos que ambos estarían al ver nuestra sociedad actual, cada vez más dependiente o deseosa de una computadora personal. Si de alguna manera tienes la loca idea de que la gente del año 2020 limitará su consumo de alcohol y beberá más té verde, lamentablemente estás equivocado. Al menos eso creyó el ingeniero e inventor serbio Nikola Tesla, quien predijo en 1937 que dentro de un siglo el café, el té y el tabaco ya no estarán de moda. Sin embargo, el alcohol todavía se usará. Afirmó: "No es un estimulante, sino el verdadero elixir de la vida". Ahora, las consecuencias de un presente como este serían cuando menos curiosas. Implicaría que las multas por ebriedad desaparecerían, y seguramente los índices de accidentes automovilísticos aumentarían drásticamente. Sin mencionar que las acciones de la aspirina alcanzarían las nubes por la alta demanda producto de la resaca. En una conferencia celebrada en el Real Colegio de Cirujanos de Inglaterra en 1911, un cirujano llamado Richard Clement Lucas hizo la siguiente curiosa predicción: "Los seres humanos en el futuro tendrán un solo dedo en el pie", agregando que los dedos pequeños de los pies se usan cada vez menos a medida que pasa el tiempo, mientras que el dedo gordo se está desarrollando de una manera asombrosa. En aproximadamente 100 años, predijo Lucas, nuestros dedos exteriores de los pies desaparecerían gradualmente, y el hombre podría convertirse en una raza que tiene solo un dedo en el pie. Alex Ledwith, presidente de la compañía de aspiradoras Ledwith, obviamente quería que el mundo se entusiasmara con sus aparatos. Eso es lo que hizo, ese era su trabajo.
Pero cuando predijo en 1955 que las aspiradoras que usarían energía nuclear se convertirían en una realidad y que cada hogar en 2020 insistiría que la limpieza de los pisos con algo menos que la radioactividad pura era una locura, tal vez no estaba ofreciendo el argumento de ventas más convincente. Después de todo, cuando las opciones son tener un poco de mugre en nuestra casa o enchufar un pequeño reactor nuclear esperando a causar un desastre de proporciones dantescas, estoy seguro que los consumidores preferirán siempre a la confiable, económica y muy segura escoba para la limpieza de su hogar. Tenemos bancos de sangre donde se puede donar plasma vital para ayudar a los pacientes que necesitan sangre de emergencia. Entonces te estarás preguntando, ¿por qué no hay bancos de dientes? Bueno, si no te lo has preguntado, es probable que no eras suscriptor de la revista Modern Mechanics en los años 40. De lo contrario, habrías leído un artículo fabuloso que apareció en un número de 1947 que prometía que en el futuro los bancos de dientes no solo serían realistas sino una buena idea. Imagina las posibilidades, decía el artículo. A la pila de chatarra irán todas las dentaduras artificiales, todos los puentes, placas parciales. Todos los hombres y mujeres de cualquier edad podrán tener dientes humanos incrustados dentro de sus encías hasta el día de su muerte. Al parecer la revista no tuvo en cuenta de lo increíblemente asqueroso que podría sonar la idea de tener dientes ajenos en el siglo XXI. Hemos reservado la predicción que a nuestra opinión podría ser la más utópica o surrealista de la lista. Según informó la revista Time en 1966, el siglo XXI prometía ser un momento increíble para casi todos. Para el año 2020, las máquinas producirían tanto que todos los estadounidenses se convertirían, de hecho, en ricos de manera independiente. Aseguraba que sin mover un dedo, la familia promedio ganaría un ingreso estimado entre $30,000 y $40,000. Eso es en dólares de 1966, que teniendo en cuenta aspectos como la inflación y otros factores, significarían unos $307,000 en el 2018, como remuneración por no hacer absolutamente nada. Este sería el paraíso para algunos miembros de la sociedad que seguramente ya habrás identificado, a los cuales nombrarás en los comentarios para saber si hemos llegado a la misma conclusión. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo a todos tus amigos para que puedan disfrutarlo. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y síguenos en Facebook, encontrarás el enlace en el primer comentario de este video. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad suscribiéndote y activando las notificaciones para estar atento a más contenido. Somos Shockbrain, el canal que abre tu mente. Hasta la próxima.